Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta nueva audiencia, la audiencia ya número 24 de este periodo de sesiones, para conversar sobre la situación de los derechos humanos de víctimas de trata de personas en Colombia. Es una audiencia solicitada por la Corporación Caribe Afirmativo, en articulación de la estrategia Fin Trata de Abogados Sin Fronteras, Canadá y Corporación Espacios de Mujer. Y agradecemos mucho a la delegación del Ilustre Estado de Colombia por su delegación aquí presente. Me acompañan en la mesa, mi nombre es Andrea Pochac, soy vicepresidenta de la Comisión Interamericana y además soy relatora de Movilidad Humana, y me acompañan en la mesa el segundo vicepresidente, comisionado Caballero, y la comisionada Rosa María Payá, y la Secretaría Ejecutiva Adjunta María Claudia Pulido. Vamos a dar entonces apertura a esta audiencia señalando, como lo estamos haciendo en todo el periodo de sesiones, que estamos muy complacidos y complacidas de poder celebrar este periodo de audiencias en Guatemala. Es la primera vez que podemos hacer nuestro periodo de audiencia fuera de Estados Unidos después de la pandemia, y estamos muy agradecidos de la colaboración, la disponibilidad y el apoyo económico brindado por el Estado guatemalteco y especialmente la COPADE. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace ya 67 años, en el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Como decimos siempre en nuestras audiencias, tenemos que cuidar mucho el tiempo. En este caso, hemos organizado el tiempo de la siguiente manera. Primero va a tener 20 minutos la sociedad civil, luego va a tener 20 minutos el Estado, luego va a tener 7 minutos la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhan Mulayi, a quien agradecemos muchísimo su presencia en esta audiencia. Es un honor para la Comisión Interamericana tener esta articulación tan fluida con algunos mecanismos especiales de Naciones Unidas. Luego de estos 7 minutos tendrá 20 minutos la Comisión Interamericana para hacer algunas preguntas o algunos comentarios, y les devolveremos la palabra por 10 minutos a la sociedad civil y 10 minutos al Estado. Es una audiencia que va a tener interpretación simultánea, aunque todos los que estamos en la mesa conversamos en español, pero si alguno quisiera va a contar con interpretación simultánea. Y también es una audiencia que pretende ser inclusiva, por eso solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan, y posteriormente, cada vez que tomen la palabra, también digan su nombre, de modo que las personas con discapacidad visual que nos están tal vez siguiendo de manera virtual puedan saber quién hace uso de la palabra. Les recordamos también a quienes están siguiéndonos virtualmente que disponen de subtítulos en Zoom y que pueden utilizar el tamaño de visualización que más lo consideren. Con esta introducción, entonces, les cedo la palabra hasta por 20 minutos a la sociedad civil, y les aviso que contamos con un sistema muy desarrollado para indicarles el uso del tiempo. Tienen ustedes 20 minutos. Honorables comisionadas, comisionados, relatora y representantes del Estado, buenos días. Soy Pilar Sanguino, asesora jurídica Abogados Sin Fronteras Canadá. En representación de Caribe Afirmativo, Espacios de Mujer y Abogados Sin Fronteras Canadá, y con base en nuestro trabajo de asistencia, apoyo técnico y representación de víctimas de trata en Colombia, nos permitimos someter a su consideración los siguientes hallazgos que evidencian la urgencia de un abordaje integral y jurídico frente a este fenómeno. El fenómeno de la trata en el país se ve agravado por condiciones de desigualdad y la ausencia de garantías estatales. Los tratantes instrumentalizan crisis como el desplazamiento forzado, los desastres y la migración para captar víctimas. El riesgo se intensifica por una mezcla de factores socioeconómicos y de seguridad, que incluyen desde la pobreza y el desempleo hasta la presencia de grupos armados y formas históricas de discriminación y violencia de género. Este contexto, que abordaremos con mayor detalle durante la audiencia, evidencia que la trata de personas no puede analizarse únicamente como un fenómeno criminal,
sino como una manifestación de profundas desigualdades y graves violaciones de derechos humanos. Ahora, si bien Colombia ha incorporado al bloque de constitucionalidad instrumentos fundamentales como el Protocolo de Palermo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde Abogados Sin Fronteras Canadá realizamos un análisis detallado de 43 sentencias judiciales emitidas entre los años 2006 y 2023. Este estudio evidencia una desconexión crítica entre la normativa internacional y la práctica judicial de instancia. Esta brecha se refleja además en el que el país bajó el nivel 2 en el informe sobre la trata de personas de 2025, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, confirmando que no se cumple con la totalidad de los estándares mínimos para una lucha efectiva contra este delito. Presentamos 5 hallazgos desde un enfoque analítico y orientado al fortalecimiento institucional, entendiendo que superar estas brechas estructurales es fundamental para brindar a las víctimas la protección y el acceso a la justicia que el marco legal exige. Al analizar estas 43 sentencias, identificamos una preocupante concentración en la finalidad de explotación sexual. El 97% de los fallos judicializan de forma exclusiva esta explotación. Resulta llamativo que modalidades como el trabajo forzado, la servidumbre o el matrimonio servil, plenamente documentadas en los datos abiertos del Estado, no logren registrar un número amplio de condenas en el país. De hecho, la única sentencia por servidumbre doméstica que pudimos estudiar culminó en una absolución. El tribunal no logró constatar la explotación más allá del marco del derecho laboral colombiano, con los elementos materiales probatorios aportados. Este escenario evidencia una brecha crítica. Los tribunales colombianos requieren fortalecer su capacidad técnica para distinguir la complejidad de la trata, asegurando que ninguna forma de esclavitud quede en la invisibilidad judicial. El análisis de la práctica judicial pone también de relieve que la incorporación efectiva del enfoque de género continúa siendo un desafío. Si bien contamos con la sentencia T-236 del 2021 de la Corte Constitucional, que busca, entre otras cosas, garantizar la transversalización del enfoque de género en casos de trata de personas, en uno de los fallos que analizamos se advirtió un racionamiento influenciado por estereotipos relacionados con la moralidad de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, cuestionando la credibilidad en la denuncia y testimonios de las víctimas. Además, en ninguno de los fallos analizados se hizo uso de las herramientas de la rama judicial para impartir justicia con enfoque de género, que permitieran argumentaciones jurídicas acordes a la realidad de las víctimas y al sostenimiento de la trata como una violencia basada en género en la sociedad. Asimismo, se observa un desafío importante en relación con la realidad migratoria, en la medida en que el sistema de justicia ha focalizado su actuación en víctimas nacionales. El reconocimiento y la visibilización de las víctimas migrantes ha quedado marginado. Es voluntad de esta intervención proponer un refuerzo en la aplicación del principio de protección sin discriminación, analizando el estatus migratorio irregular, frecuentemente instrumentalizado como coacción por los tratantes, desde un enfoque de movilidad humana que garantice los derechos de todas las víctimas con independencia de su nacionalidad. Esto se constata en que pese al aumento en el registro de víctimas de ciudadanos y ciudadanas extranjeras, solo en una de las sentencias analizadas las víctimas no eran connacionales colombianas. En lo que respecta al acceso a la administración de justicia, la sentencia C-470 de 2016 de la Corte Constitucional estableció con claridad el deber del Estado de investigar de oficio y sin imponer barreras procesales a las víctimas. No obstante, en la práctica identificamos que la sostenibilidad del proceso judicial recae de manera desproporcionada sobre ellas, constatándose que el testimonio de las víctimas es, con frecuencia, el único elemento material probatorio en la mayoría de las sentencias analizadas. Esta dependencia del relato testimonial no solo acentúa la carga probatoria sobre las víctimas, sino que evidencia una dificultad estructural para desarrollar investigaciones robustas,
basadas en pruebas técnicas o de contexto. Sin un fortalecimiento en la capacidad investigativa que trascienda el testimonio, los procesos judiciales quedan expuestos a una mayor fragilidad probatoria y se incrementa el riesgo de revictimización. Sobre esta misma línea, se evidenció que la falta de investigaciones robustas desencadenaban condenas por otra clase de delitos, como la inducción a la prostitución o el proxenetismo, situación que contribuye a la invisibilización del delito. Finalmente, el hallazgo más crítico de nuestro análisis se centra en el derecho a la reparación integral. Los datos revelan una realidad preocupante. En el 89% de las sentencias estudiadas no se registró el incidente de reparación integral, conforme al estándar de vanguardia fijado por la sentencia T-066 del 2025 de la misma Corte. En los casos de trata de personas, la reparación no debe agotarse exclusivamente en una sanción económica, sino que debe orientarse al restablecimiento efectivo del proyecto de vida de las víctimas. La ausencia casi sistemática de este mecanismo sugiere que el proceso penal está cumpliendo una función punitiva, pero falla en su dimensión restaurativa. Presentamos estos resultados con un ánimo constructivo. No buscan deslegitimar los esfuerzos estatales, sino evidenciar una necesidad de mejora estructural para que la víctima deje de ser concebida como un medio de prueba y se sitúe en el centro de una justicia orientada a la restitución, la rehabilitación y la garantía de no repetición. Honorables comisionadas, comisionados, relatoras, representantes del Estado colombiano, mi nombre es Catrín de la Hoz del Villar, soy abogada y subdirectora de la Corporación Caribe Afirmativo con sede en Colombia. Y siguiendo con la intervención de mi compañera, quisiéramos iniciar exponiendo algunas de las brechas frente a la garantía de acceso a medidas de asistencia y reparación que se presentan en Colombia. Si bien Colombia cuenta con un marco normativo importante en torno a la prevención y sanción de la trata de personas y las medidas de atención a las víctimas, debe resaltarse que persisten brechas estructurales en la práctica que impiden el acceso oportuno e integral a medidas de asistencia y reparación. Estas brechas evidencian una diferencia relevante entre los compromisos legales asumidos por el Estado y la realidad de las personas víctimas y sobrevivientes, cuyas afectaciones se agudizan cuando pertenecen a una población históricamente discriminada o poseen múltiples factores de vulnerabilidad. Desde 2005, el ordenamiento jurídico contempla la obligación del Estado de garantizar medidas de protección mediatas e inmediatas a las sobrevivientes, que incluyen la asistencia médica, el apoyo psicosocial, el alojamiento temporal, ayuda en la búsqueda de empleo, acompañamiento jurídico y en general estrategias tendientes a restablecer su proyecto de vida. La relatora especial que hoy nos acompaña sobre la trata de personas expresó en su informe de 2024, posterior a su visita a Colombia, que a pesar de que existe un marco legislativo, la capacidad de llegar a zonas rurales remotas es muy limitada. Desde 2022, los casos relacionados con la trata de personas en Colombia han ido en aumento. En el año 2023 se identificaron 264 víctimas, correspondiendo para ese momento a la cifra más alta reportada en los últimos 15 años. Sin embargo, en 2024, el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior registró 416 casos, incluidos 352 contra mujeres, niñas y adolescentes, lo que supone el 85% del total de casos para el 2025 se registraron 435, lo que también supone un aumento frente al año anterior. No obstante, la trata se comete en contra de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes e incluye a personas migrantes, población afrodescendiente, indígena, personas con discapacidad y personas LGBTIQ+. Para las personas en situación de movilidad, la creciente demanda del trabajo migrante en países de tránsito o destino, los contextos de violaciones masivas de derechos humanos y desprotección y éxodo de sociedades como la venezolana generan la urgencia de buscar trabajo o sustento por cualquier medio disponible. La Corte Constitucional
ha emitido sentencias importantes que reconocen los riesgos particulares de explotación sexual de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en situación irregular, y la obligación positiva del Estado de detectar a las posibles víctimas y de prestarles asistencia de larga duración. No obstante, las sentencias de la Corte Constitucional no se aplican en la práctica, lo que deja a las víctimas en situación irregular y en gran riesgo. Así, la Corporación Espacios de Mujer ha evidenciado que existe un importante subregistro de los casos de trata, tanto por limitaciones en la recopilación de los datos, por ejemplo, la falta de denuncia, como por el desconocimiento de factores asociados y de la correcta identificación. Ahora bien, frente a los efectos diferenciados de la trata de personas en poblaciones históricamente discriminadas, particularmente personas LGBTIQ+, desde Caribe Afirmativo hemos mapeado, gestionado, asesorado y representado casos de trata de personas que en su mayoría se reconocen desde la diversidad sexual y de género, en el marco de los cuales se ha conseguido la expedición de la sentencia T510 de 2025, en la que la Corte Constitucional colombiana se pronuncia sobre el caso de Tatiana, una mujer trans venezolana con diagnóstico de VIH, solicitante de refugio y sobreviviente de trata de personas. Tatiana huyó de Venezuela en contexto de niñez no acompañada debido a múltiples violencias de género y violencias por prejuicio asociadas a su identidad de género. En su tránsito migratorio fue captada por tratantes que la trasladaron por diferentes países donde era explotada sexualmente. Tras lograr escapar en Colombia, solicitó atención ante distintos comités territoriales de lucha contra la trata y obtuvo una respuesta limitada. Además, presentó su solicitud de refugio con el objetivo de reconstruir su proyecto de vida en Colombia. Sin embargo, en el país enfrentó escenarios persistentes de discriminación, exclusión, habitancia en calle y doble victimización por parte del Estado, así como graves barreras para acceder al sistema de salud, educación, empleo y en general a medidas de asistencia integral, lo que profundizó su situación de vulnerabilidad y la expuso a riesgos para su vida e integridad. La respuesta institucional evidenció fallas estructurales en el acceso efectivo a derechos fundamentales. Pese a su diagnóstico de VIH, Tatiana no recibió una atención integral ni continua por parte del sistema de salud colombiano. No fue vinculada a programas de seguimiento especializado ni se le garantizó de manera oportuna su tratamiento. En materia migratoria, los comités territoriales nunca gestionaron su inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos y su solicitud de refugio antes de la sentencia no tuvo comunicación ni cumplimiento del plazo razonable. Estos hechos tuvieron repercusiones negativas en su bienestar, en tanto su situación migratoria tardó más de un año en resolverse, viéndose afectado su acceso a medios de vida formales. En el ámbito del acceso a justicia, la Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal un año después de la denuncia inicial y solo a raíz de una acción de tutela, archivando prematuramente el caso sin realizar diligencias mínimas de búsqueda o de contacto con la víctima. Pese a las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional, hoy Tatiana continúa insistiendo por su cumplimiento, debido a barreras administrativas y a la falta de articulación entre entidades, situación que ha derivado en una falta de protección efectiva por parte del Estado colombiano y en múltiples obstáculos para construir su proyecto de vida. Tatiana es uno de los casos que logró una revisión excepcional ante la Corte Constitucional. Sin embargo, en Colombia también se presentan escenarios de trata de personas LGBTIQ+, con fines de explotación sexual por parte de actores armados ilegales que no son visibilizados. Acompañamos el caso de un hombre gay migrante a quien en 2022 un grupo armado convenció de trasladarse ofreciéndole una oportunidad de trabajo como bailarín y animador de eventos. Dicha expectativa de trabajo cambió cuando varios hombres llevaron a la víctima al lugar del evento donde se ejerció violencia sexual en su contra. En cuanto a su acceso a la justicia, entidades como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación han impuesto barreras en este caso. Con respecto a la inclusión de la víctima en el Registro Único de Víctimas,
La unidad ha argumentado la imposibilidad de demostrar que los hechos ocurrieron a raíz de dinámicas del conflicto. Además, ha propuesto como requisito adicional la verificación del paso fronterizo regular por parte de la víctima. Incluso en este caso, fueron realizadas gestiones para que este fuera revisado por la Corte Constitucional, sin embargo, no fue seleccionado. Finalmente, resaltamos la configuración de la trata de personas contra personas LGBTIQ+, con fines de trabajo forzado por parte de actores armados ilegales. En 2022, un grupo armado captó a un hombre gay y lo trasladó a Ecuador. En este país, la víctima fue obligada a realizar trabajos forzados y explotada sexualmente. Estas violencias tuvieron motivaciones prejuiciosas, ejercidas con el fin de corregir, sancionar, sexualizar e instrumentalizar las orientaciones sexuales. Cuando la víctima logró escapar del lugar de los hechos, fue desaparecida forzadamente. En el caso se presentaron múltiples barreras institucionales en relación a la investigación y judicialización. A saber, se activó el mecanismo de búsqueda urgente ante la Fiscalía colombiana, pero la institución no brindó respuesta ni dio inicio oportuno a la diligencia, pese a los múltiples impulsos presentados por Caribe Afirmativo. Con ello, se evidencia la necesidad de fortalecer la respuesta institucional por parte de las entidades responsables de garantizar derechos frente al fenómeno de la trata. Asimismo, es importante resaltar que a raíz de las situaciones mapeadas a través de los procesos de acompañamiento, para nuestras organizaciones resulta preocupante la inexistencia de registros o investigaciones que aborden específicamente la situación de personas LGBTIQ+, por medio de análisis y datos territorializados. Esto es alarmante porque genera la imagen de que en las personas sexogénero disidentes este fenómeno es inexistente o irrelevante. Si bien se han hecho esfuerzos tales como el informe defensorial sobre trata de personas, el análisis brindado es todavía superficial. Los informes ofrecen un conteo anual de víctimas, pero el registro no va más allá de las categorías masculino o femenino, edad y modalidad del delito, haciendo falta incluir filtros específicos que permitan un reconocimiento más detallado. Con el fin de conmemorar el Día de la Lucha contra la Trata de Personas el 30 de julio, el Ministerio del Interior, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lanzaron un visor de trata para el país, presentado como una herramienta para constatar las cifras actualizadas. Sin embargo, a pesar de que esta plataforma se presentó como instrumento amplio y capaz de movilizar la implementación de políticas públicas, este no contaba con información sobre personas LGBTIQ+, y hoy, luego de un año de su implementación, ya no se encuentra disponible. En atención a lo anterior, quisiéramos reiterarle a la honorable comisión que exhorta al Estado colombiano a que garantice la disponibilidad y actualización permanente de sistemas de información sobre trata de personas. Segundo, a que asegure la financiación y la coordinación de mecanismos destinados a la estabilización de los proyectos de vida de las víctimas con un enfoque prioritario en la población migrante. Tercero, que se exhorte al Estado colombiano a fortalecer la persecución penal de todas las modalidades de trata registrada, garantizando que el reporte estadístico se traduzca en procesos de los tratantes y consolidar el incidente de reparación integral como una práctica sistemática en todas las sentencias condenatorias. Quinto, que actualice los formatos de reporte de casos para evitar la revictimización y fortalecer la calidad técnica de la investigación desde el primer contacto. Gracias a la sociedad civil, van a después tener más tiempo si necesitan completar, y le paso la palabra hasta por 20 minutos al ilustre Estado de Colombia. Muchísimas gracias, señora Presidente. Mi nombre es Victoria González Ariza, embajadora de Colombia en Guatemala. El Estado colombiano extiende un cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprovecho esta oportunidad para felicitar al comisionado Edgar Estuardo Ralón, que si bien no está presente, queremos que lo sepa por su reciente designación como presidente. Le auguramos muchos éxitos en su gestión. También los saludamos a ustedes como integrantes de la mesa, a los y a las representantes de la Organización Caribe Afirmativo, demás organizaciones
y a todos los presentes. Para Colombia es claro que lograr una protección efectiva a los derechos humanos requiere una mirada integral y sistemática. Por ello, hoy nos acompaña la subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior, quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, instancia que reúne 16 entidades nacionales y es articulada y coordinada por el Ministerio del Interior. Sea la oportunidad para reiterar el compromiso del Estado colombiano en el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y la vigencia del mandato de la Comisión. A continuación, doy la palabra a la subdirectora Angélica Palacios, quien expondrá el comportamiento histórico de la situación de la trata de personas, las acciones concretas del Estado enfocadas especialmente a la población LGBTIQ+, y los compromisos adquiridos en el marco del Comité Institucional. Tiene usted la palabra, doctora Palacios. Gracias. Buenos días para todos, todas y todes. Respetados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reciban un caluroso saludo. Mi nombre es Angélica María Palacios Martínez. Soy la subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior en Colombia. En mi calidad de secretaria técnica del Comité Interinstitucional, me permito presentar la situación de trata de personas en Colombia, reconociendo brechas identificadas por Caribe Afirmativo y otras organizaciones, al tiempo que nos comprometemos con acciones verificables para cerrar las distancias entre el marco normativo vigente y la protección efectiva de todas las víctimas, con énfasis en la población LGBTIQ+, y migrantes. En primer lugar, me gustaría referirme al comportamiento histórico del fenómeno y la ruptura de la tendencia estadística en Colombia. Durante el periodo comprendido entre el 2008 y 2024, se han reportado un total de 2.166 casos de 2.166 casos de trata de personas en Colombia. En el 2023 se registraron 258 casos, mientras que en el 2024 la cifra ascendió a 416 casos, lo que representa un aumento interanual del 61.2%. Este incremento es especialmente relevante, ya que el 31.1% del total de los casos históricos se concentra únicamente en estos 2 años. Más que evidenciar una ruptura de la tendencia estadística, este comportamiento nos demuestra también una evolución significativa en la identificación, registro de víctimas y en la posibilidad de que las víctimas identifiquen el delito de trata y asimismo lo denuncien. Esto quiere decir que, por un lado, ha habido una intensificación de las actividades criminales en el hemisferio vinculado a flujos migratorios mixtos, asociados a la migración venezolana y al tránsito extracontinental, sumado a la presencia de grupos armados organizados en el territorio de frontera y corredores del Pacífico, así como la diversificación de finalidades de explotación. Por otro lado, esto también refleja una mejora en la capacidad institucional de identificación y registro, gracias al fortalecimiento que el Observatorio del Ministerio del Interior, el despliegue de los 32 comités departamentales y más de 450 comités territoriales, además del lanzamiento de herramientas tecnológicas, como ya lo ha nombrado Caribe Afirmativo, el Visor Nacional de Información sobre Trata de Personas en el año 2025. Adicionalmente, y como ya lo saben los presentes, hay una correlación entre el género y la finalidad de explotación, donde el análisis de las víctimas registradas de trata de personas en Colombia revela una marcada disparidad de género. De total de los casos, el 80% corresponde a mujeres, mientras que los hombres representan solo el 17%. El 3% restantes corresponde a otros casos sin registro de género. En cuanto a las finalidades de fenómeno, la explotación sexual predomina ampliamente con 1.391 casos. Le siguen trabajos forzados, finalidad en las que se registran 349 casos.
Estas cifras subrayan la importancia de mantener un enfoque de género robusto en las políticas y acciones estatales, así como la necesidad de visibilizar y abordar de manera específica la trata con fines de trabajo forzado. Asimismo, la vulnerabilidad socioeconómica es un factor determinante en la trata de personas. El 54% de las víctimas pertenecen a estrato 1, mientras que el 20% pertenecen a estrato 2, para un total del 74% de las víctimas provenientes de los estratos 1 y 2, lo que evidencia una fuerte correlación entre bajos niveles socioeconómicos y riesgos de trata. Dentro de los subgrupos críticos se identifican 753 madres cabeza de familia y 751 migrantes, quienes presentan una vulneración acentuada ante las redes de trata. Los reportes internacionales han señalado que la asistencia a víctimas de trata en Colombia tienden a concentrar la atención de emergencia. Se reconoce que entre el 2024 y 2025 se observaron algunas limitaciones respecto de la continuidad y acompañamiento sostenido. Entre el 2001 y 2025 se registraron 1.400 víctimas, de las cuales 506 recibieron asistencia inmediata, dejando un 63.5% no tienen registro de acceso a asistencia inmediata, como ya lo señalaban. Frente a estas brechas, desde finales del 2025 se han planteado y ejecutado acciones correctivas como Estado, como la revisión de los esquemas de contratación y financiación, el ajuste de los lineamientos de la ruta de protección y el fortalecimiento de los comités territoriales. Particularmente, se cuenta actualmente con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para prestar la asistencia inmediata para el Estado colombiano. Ahora bien, el Estado reconoce que la información cuantitativa disponible, si bien muestra con claridad que la trata impacta desproporcionalmente a las mujeres de estratos 1 y 2 con baja escolaridad y en situación de movilidad, este perfil agregado no agota la diversidad de las víctimas ni refleja suficientemente la situación de poblaciones históricamente discriminadas, entre ellas la población LGBTIQ+, y las mujeres, niñas, inmigrantes y refugiadas. Coincidimos con Caribe Afirmativo en que las violencias asociadas a perjuicios por orientación sexual e identidad de género, así como la exclusión socioeconómica y la irregularidad migratoria, incrementan la exposición a escenarios de captación, explotación y revictimización institucional. En este contexto, reconocemos de manera específica que las mujeres trans migrantes enfrentan una situación de vulnerabilidad estructural marcada por múltiples formas de violencia, entre ellas homicidios y feminicidios, violencias sexuales y policial, detención arbitrarias, trata de personas e instrumentalización por parte de grupos al margen y criminales organizados. Esta realidad exige herramientas normativas y operativas que garanticen su protección efectiva y el ejercicio pleno de sus derechos. El Observatorio del Ministerio del Interior ha identificado víctimas que se reconocen como parte de la población LGBTIQ+. Entre los años 2021 y 2025 se reportan un total de 93 víctimas de la población LGBTIQ+, cuyo perfil presenta diversidad en orientación sexual e identidad de género. La mayoría corresponden a personas homosexuales, que representan el 54,84%, 51 personas, mientras que la categoría general LGBTIQ+, agrupa el 39,78%, es decir, 37 personas. Además, se identificaron 4 personas transgénero y una persona bisexual. Los motivos predominantes de explotación entre esta población fueron la prostitución y otras formas de explotación sexual, con 71 casos seguidos por trabajo forzados, con 11 casos mendicidad, servidumbre, matrimonio obligado u otras con 7 casos y 4 casos sin registro. En cuanto al país de origen, Colombia encabeza la lista con 53 víctimas, seguido de Venezuela con 34, Ecuador con 3, Chile y Perú con un caso cada uno. El estrato socioeconómico muestra que 42 personas pertenecen a estrato 1, mientras que 21 están en estrato 2, existiendo 23 subregistros sin información. El sistema del observatorio recoge diversas variables para su análisis, tales como sexo biológico, edad y etapa vital,
nacionalidad, condición migratoria, orientación sexual e identidad de género, recientemente añadida. Pertenencia étnica, condición de víctima del conflicto armado, desplazamiento forzado, consumo de sustancias psicoactivas, estrato socioeconómico, nivel educativo, departamento de captación y destino, así como motivo y finalidad de explotación. Sin embargo, se reconocen importantes limitaciones en el registro de ciertas variables, lo que provoca subregistros significativos. Por ejemplo, no se tiene dato de pertenencia étnica en el 84,95% de personas LGBTIQ+, ni sobre condiciones de discapacidad en el 93,55%. Asimismo, el Departamento de Destino de Explotación está ausente en 291 casos, lo que equivale al 57,51%. Del total de las víctimas que recibieron asistencia inmediata entre el 2024 y 2025. El Estado reconoce que los sistemas de información oficial han avanzado de manera gradual en la incorporación de variables sobre diversidad de sexo, sexual y de género, pero esta información no se ha traducido aún en un análisis público, sistemático, ni en informes de segregación territorial, específicamente que orienten políticas focalizadas. Para hacer frente a esta situación, me permitiré hablar de algunas acciones concretas ejecutadas que dan cuenta de la articulación institucional en curso. Primero, me referiré al despliegue territorial. El documento COMPES 4147 del 2025 sobre Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+. El Ministerio realizó en octubre del 2025 2 asistencias técnicas en Sabana Larga y Puerto Colombia Atlántico, dirigidas a delegados y delegadas de la comunidad LGBTIQ+, en 12 municipios. En las sesiones se abordaron los fundamentos del enfoque de género y diversidad, articulados con el Plan de Acción Nacional 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, destacando la importancia de la inclusión y la participación política de la diversidad sexual y de género. También se presentaron las generalidades del delito de trata de personas y su impacto particular sobre la población LGBTIQ+. Se analizaron factores estructurales de vulnerabilidad como discriminación, estigmatización, exclusión social y familiar, migración irregular, desempleo y pobreza, que aumentan los riesgos de trata y otras violencias. Además, se socializó el protocolo para identificar, proteger y asistir a las víctimas de trata en contextos migratorios, junto con herramientas para la atención integral y la prevención en entornos digitales. Se realizan ejercicios participativos con casos hipotéticos para aplicar conocimientos y proponer estrategias de prevención y acompañamiento desde un enfoque de derechos humanos. El informe de ejecución resaltó la importancia de estos espacios para visibilizar el riesgo estructural que enfrenta la población LGBTIQ+, y registró el compromiso de los asistentes para replicar lo aprendido en sus territorios. Este despliegue evidencia acciones territoriales concretas y verificables del Estado, articulado al Grupo de Trata y al Grupo de Género y Diversidad del Ministerio del Interior a través de instrumentos de políticas públicas más recientes en la materia. Ahora bien, la situación presentada trae a colación casos concretos de personas LGBTQ+, víctimas de trata en contextos de conflicto armado, trabajo forzado, desaparición forzada y movilidad transnacional, que han enfrentado barreras en relación con distintas instituciones del Estado. El Estado reconoce el caso reportado por Caribe Afirmativo relacionado con una mujer trans de nacionalidad venezolana, víctima de trata con fines de explotación sexual. El Estado valora este caso y otros similares como instrumentos fundamentales para identificar fallas sistemáticas en la actividad de rutas de protección, detectar causas de demoras en trámites de refugio, regularización migratoria y ajustar los protocolos para evitar que víctimas LGBTIQ+ sigan enfrentando o enfrenten discriminación o requisitos desproporcionados por parte de entidades. Dado lo anterior, el Ministerio del Interior, en coordinación con la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, Migración Colombia y el sector salud están promoviendo ejercicios de revisión de casos emblemáticos para identificar cuellos de botella en rutas de protección, mesas técnicas de seguimiento a casos priorizados para analizar nudos críticos en investigación penal y asistencia, lo anterior con el propósito de extraer lecciones que traduzcan en reformas de los protocolos, capacitación a funcionarios y mecanismos de supervisión.
La trata de personas en Colombia se reconoce como un fenómeno estructuralmente ligado a las dinámicas de conflicto armado interno. Estas conexiones se ven impulsadas por una serie de factores concurrentes que crean un caldo de cultivo para la explotación. Entre ellos se destaca la presencia de grupos al margen de la ley. Como el tiempo nos apremia, queremos informar que debido o de acuerdo a lo que nos informa Caribe Afirmativo, tenemos dos nuevas modificaciones y dos formas de que el gobierno y el Estado colombiano han querido fortalecer las capacidades institucionales para defender. El primero es que se está haciendo, y como lo deben de saber, estamos en el cuarto debate de la ley que reformaría nuestra ley que cumple 21 años de vigencia, y por lo tanto estamos buscando realmente modificar la ley para fortalecerla y mejorar las capacidades institucionales. Lo segundo es que estamos haciendo la propuesta de reforma del Código Penal, donde se colocarían dos nuevos tipos penales autónomos: el delito de trabajo forzado o servidumbre y el delito de explotación con fines de mendicidad, actos de exhibición y matrimonio servil. Estas figuras buscarán tipificar y sancionar de manera específica estas modalidades de explotación, fortaleciendo la respuesta penal del Estado, complementando la normatividad vigente y superando vacíos jurídicos que históricamente han dificultado la investigación, judicialización y sanción efectiva de estas conductas. Por lo tanto, el Estado colombiano realmente quiere fortalecer sus capacidades y quiere realmente establecer medidas que conlleven a la protección efectiva y adecuada de las víctimas de trato sin discriminación alguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la delegación colombiana por su presentación, y voy a dar entonces la palabra a la relatora especial contra la trata de Naciones Unidas, Siobhan Milaje. Usted tiene 7 minutos. Thank you very much to the Inter-American Commission on Human Rights, and thank you to civil society organizations presenting and to the State of Colombia. I will draw on the recommendations that I had made following my official country visit to Colombia, and I welcome very much the government's commitment to combating trafficking in persons for all forms of exploitation and to ensuring a human rights law compliant response to human trafficking, prioritizing the rights of victims and survivor-centered measures. And I emphasize again that it is a positive obligation on the state to prevent trafficking in persons and to identify, assist victims and ensure accountability. I welcome also the statement made with regard to the pending modifications of the legislative framework and the commitment to ensuring explicit prohibitions on forced labour, on forced begging and forced marriage, to modify the legislative framework to strengthen accountability and prevention and protection. I emphasise again the importance of implementation in practice. I also welcome and have welcomed the progress made in the implementation of the security guarantees in the peace agreement and the public policy to dismantle illegal armed groups and criminal organisations, noting their widespread involvement in human trafficking for all purposes of exploitation. And specifically in relation to conflict-related trafficking, which persists, I emphasise the importance of strengthening measures to implement the ethnic chapter of the peace agreement, given that Afro-Colombian and indigenous communities in particular have been victims of trafficking for all purposes of exploitation. I also highlight the importance of effective access in practice for victims to reparations, to unconditional assistance, including psychosocial assistance, medical assistance, access to education, training and livelihoods, and to compensation, and the importance of survivor-centred and survivor-led programmes. And really importantly, these measures must be long-term and fully resourced. I also highlight the importance of implementing the gender-related provisions of the peace agreement, ensuring that prevention of human trafficking is integrated into women, peace and security actions. Also, in any negotiations with armed groups, there must be a commitment to ending all forms of trafficking in persons and a commitment to ensuring that trafficking in persons is listed as prohibited conduct in all ceasefire protocols. We also need to see a strengthening of measures to protect victims and communities from reprisals by armed groups and criminal organisations that are actively engaged in human trafficking.
Specifically in the context of migration and internal displacement, I have highlighted the importance of strengthening the capacity of the Intersectoral Commission for Rapid Response to Early Warnings, for follow-up on and response in practice to prevention of trafficking in persons and ensuring effective protection. We need to see a strengthened presence, capacity and resourcing of civilian authorities in border areas and border zones to prevent trafficking of migrants and refugees and ensure the rights of victims, including through the provision of safe accommodation and medical, psychological and legal assistance. And I have highlighted concerns in relation to limited assistance available in practice. And I note also recent concluding observations of the Committee on the Rights of the Child and the Human Rights Committee. And specifically in relation to unaccompanied and separated migrant and refugee children, again, I emphasize the importance of ensuring the timely appointment of guardians and a protective environment, including rights-based family reunification and best interest determination. And that means ensuring assistance and protection measures for all those transiting through Colombia, including towards the Darien Gap and also internally displaced. I have welcomed several times and highlighted as good practice the provision of temporary protection status to Venezuelans, but also highlighted the importance of ensuring removal of administrative barriers in practice that can limit access to sustainable livelihoods and to health services. I also emphasise the importance of combating discrimination and stereotyping of migrant and refugee women, which limits their access to livelihoods and increases vulnerabilities to trafficking. Specifically in relation to children, I welcome the measures that have been taken and highlight the importance of expanding the resources, the capacity and the presence of the Colombian Family Welfare Institute, in particular in border and conflict-affected areas and rural areas where there may be high risks of child trafficking. I've also highlighted the importance of implementing community-led measures to prevent trafficking, particularly among Indigenous and Afro-Colombian children, and to ensure the primacy of the best interests of the child, promoting gender and racial equality. I've also highlighted the importance of full implementation of the Safe Schools Declaration and the need to strengthen long-term social inclusion and reintegration measures for children affected by armed conflict, including children who were victims of conflict-related trafficking. We also need to ensure in practice universal birth registration as a really important prevention measure, and to ensure effective access to justice for child victims, including the expansion of child-friendly justice procedures and measures in all parts of the state. In relation to assistance and protection measures, I note the comments that have been made and highlight again the importance of ensuring assistance and protection measures availability in practice, including long-term unconditional assistance, safe accommodation, education, training, and access to employment, prioritizing areas that are affected by conflict, border zones, and rural areas. I welcome very much the commitment to disability inclusion and highlight the importance of ensuring that victims of trafficking with disabilities have effective access to justice, including through procedural accommodations, legal capacity, accessibility of information, and access to justice. We also need to ensure effective prevention of trafficking of persons with disabilities, including in particular in the context of forced begging and forced criminality. I also highlight the importance of ensuring effective access to legal aid for all victims of trafficking and legal representation, to ensure effective access to compensation and reparations, and the need for provision of training to prosecutors and the judiciary, specifically on ensuring effective access to compensation and reparations. I have highlighted also that in the context of seizure of assets from criminal organizations, that those should be used for social benefit, including for assistance and protection measures and long-term social inclusion for victims of trafficking. I've highlighted also the importance of strengthening the capacity of health services to identify and assist victims of trafficking as important first responders. I highlight also, just to conclude quickly, the importance of prevention of trafficking for purposes of labour exploitation, the need to strengthen the capacity of the Labour Inspectorate, particularly in high-risk sectors such as mining, agriculture,
and domestic work, and really to ensure effective prevention of trafficking for domestic servitude, which can in particular affect Indigenous, Afro-Colombian and migrant women and girls. And in relation to sexual exploitation, I've highlighted the high-risk area of the tourism sector, but also discriminatory stereotyping and the lack of effective access to justice for LGBT victims of trafficking, including harmful stereotypes that prevent effective access to assistance and to accountability measures. On effective investigations, we need to ensure corporate liability and also effective capacity to prevent technology-facilitated trafficking. And I would highlight this in particular in relation to forced criminality, which is now the highest form of trafficking, fastest growing form of trafficking globally, and particularly affecting children and young people, and particularly a problem in the context of significant presence of organized criminal groups who may have close contacts with armed groups. And there we need to ensure effective investigations, but also access to justice and non-punishment for victims of trafficking of forced criminality. And a final comment, just to note Colombia's comprehensive system of truth, justice, reparation, and non-repetition. We need to ensure continued efforts to ensure accountability for conflict-related trafficking in persons for all purposes of exploitation that particularly impacted on women and children, Indigenous and Afro-Colombian communities. Thank you. Muchas gracias, relatora especial. Y es el momento ahora para que pueda hacer algunas preguntas o algún comentario. Vamos a comenzar con el relator para Colombia y también relator de Derechos de Personas LGBT, muy mencionadas en esta audiencia, comisionado Caballero. Gracias, vicepresidenta Pochac. Gracias, un gusto estar con la comisionada también para allá y con la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación y Promoción, María Claudia Pulido. Un saludo a la sociedad civil, gracias por su información. Un saludo al ilustre Estado de Colombia y su representación esta tarde. Y un saludo y gracias a la relatora sobre Trata de Naciones Unidas. Voy a hacer 3 comentarios y luego unas preguntas. El primero es que efectivamente hemos tenido una mirada muy particular sobre el tema. Cuando estuvimos en la visita in loco en 2024, que recorrimos las zonas, los territorios, a mí me llamaba la atención pues todos estos fenómenos que se van, digamos, que se han ido permeando en Colombia, ¿no? O sea, esta cuestión estructural de violencias que está ahí. Entonces, está el desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado, está el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, estaba y está la trata de personas también con un enfoque diferenciado en el colectivo LGBT. Escuchamos testimonios, yo escuché un testimonio muy doloroso en Tumaco sobre justo este tema. Entonces, es muy importante esta audiencia en el contexto de la mirada que la Comisión está haciendo en su trabajo de monitoreo sobre Colombia. Y además, lo digo como relator en dos informes que tenemos que ir estructurando. Uno que tiene que ver con las violencias en el contexto de derechos humanos, la situación de la violencia en Colombia, y que hay que ver las recomendaciones y cómo se van a cumplir, que lo acabamos de presentar a finales de enero, ¿no? Exitosamente y con mucho agradecimiento al Estado por esa acogida al informe. Y luego un informe sobre las violencias del colectivo LGBT, las formas de violencia que viene a digamos, actualizar un informe de 2015. Segundo lugar, decir que entendemos lo que el Estado ha estado trabajando en este tema, todo el esfuerzo en el marco de los acuerdos de paz, que además pues tienen, yo digo, en el contexto de la jurisdicción de la JEP, una resolución muy importante, la 11, el macrocaso 11 sobre violencia por prejuicio. Entonces sí ha habido un trabajo muy importante. Y
ese es, digamos, estructuralmente lo que quería decir y agradecer. La tercera mirada es, claro, esto que decía la sociedad civil, de estas falencias estructurales de diálogo entre autoridades y de llegada al territorio de las autoridades, que sigue siendo muy importante. Bueno, dicho esto, dos preguntas. La primera, sociedad civil. El tema de la unidad de víctimas, no entendí. ¿Hay un requisito ultra reforzado de inscripción de víctimas o porque no acreditan el tema del conflicto armado o porque no, siendo víctimas de trata, siendo víctimas LGBT? ¿Cómo está ahí este esfuerzo que tendría que ser muy claro en temas de inscripción, la unidad de víctimas? Y luego el Estado, entiendo lo que han dicho de los esfuerzos y lo que nos decía ahora la subdirectora del tema de los tipos penales y todo esto, pero miren, quiero traer al informe, porque el informe de Colombia hay que hacerlo realidad, entonces, y dialogar sobre esto. En el informe hay una recomendación muy clara, la 38, que justamente dice diseñar, implementar y evaluar un plan para garantizar la atención integral a víctimas de trata, de persona por parte de grupos armados en un plazo razonable. Entonces, ¿habría posibilidad de tener un diálogo en seguimiento recomendatorio sobre este plan? Que está ahí, es la recomendación 38 de 57 que hicimos. Bueno, eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionado Caballero. Comisionada Payá. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a las organizaciones de sociedad civil por traernos la información, sus preocupaciones. Muchas gracias también al Estado por hacerse presente, por responder tan efectivamente. Muchas gracias a la relatora de Naciones Unidas y muchas gracias en general por el enfoque constructivo que han tenido sus presentaciones. Yo tengo algunas preguntas, una en la dirección de la prevención y la implementación, bien en la línea de lo que decía la relatora, y algunas específicas con respecto a niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, si nos pudiesen abordar, y las preguntas son transversales para ambas partes, si pudiesen abundar en qué medidas de prevención se han adoptado en las zonas de mayor riesgo o para las personas con mayor vulnerabilidad, como mujeres, niñas, las personas LGBT, los migrantes, en el contexto señalado por las organizaciones, o sea, presencia de grupos armados, economías ilícitas, pobreza, desempleo, desplazamiento forzado, movimientos migratorios de gran escala. Agradezco mucho desde la Relatoría de los Derechos de las Niñez esta audiencia y, por supuesto, quiero reconocer que la trata de personas constituye una de las violaciones más graves de derechos humanos que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos de pobreza, desplazamientos de movilidad humana, presencia de actores armados. Como ha señalado la Comisión en distintos espacios, la trata debe entenderse como una violación múltiple y continua de derechos humanos, que puede implicar explotación sexual, trabajo forzoso, otras formas de explotación que ustedes han descrito aquí abundantemente. La Comisión ha destacado que las respuestas estatales frente a este fenómeno deben incorporar de manera transversal el principio del interés superior del niño, así como enfoques diferenciados que permitan identificar y proteger adecuadamente a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, un par de preguntas. Considerando lo que las organizaciones han señalado en cuanto a la dificultad de identificación temprana de víctimas de trata, ¿qué medidas específicas existen o qué medidas se pueden reforzar para identificar oportunamente niñas, niños y adolescentes que pueden estar siendo captados o explotados por las redes de trata, particularmente en las zonas afectadas? Desplazamientos, economías ilícitas, presencia de actores armados, las hemos mencionado. En segundo lugar, si podrían explicar qué protocolos especializados existen para la atención integral a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de la trata, incluyendo medidas de protección, acceso a servicios de salud, física y mental, reintegración educativa, un acompañamiento a largo plazo como es requerido en estos casos, y
Tercera pregunta, en cuanto a la posible relación con los grupos armados, la captación de víctimas de reclutamiento, ¿qué mecanismos de coordinación existen entre las autoridades encargadas de la protección de la niñez y las instituciones de investigación penal o los mecanismos de protección territorial para prevenir el reclutamiento y la captación de menores por redes de trata? Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, comisionada Payá, y olvidé mencionar, pero lo ha hecho muy bien. Ella es la relatora de derechos de la niñez y es muy importante que las distintas relatorías hagamos estas intervenciones con este enfoque, ¿no? Estamos llamados a visibilizar el enfoque diferenciado. Por eso también quiero intervenir en mi carácter de relatora de movilidad humana, pero primero le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Un saludo a las organizaciones de la sociedad civil y a la ilustre delegación del Estado, a la señora relatora. Más que comentarios o preguntas, yo quería simplemente dar un punto de información y una sugerencia. La Comisión Interamericana desde el Plan Estratégico 2017-2023, pero particularmente desde el que está vigente, desde el 23, viene dando una prioridad al monitoreo y al panorama de situación de derechos humanos en todos los países, y uno de los temas que ha tratado de relevar mayormente es el tema de trata de personas. Entonces, si bien se tiene el informe de país, pues realmente el monitoreo es dinámico y es permanente, y eso se enfoca en el informe anual de la Comisión en el capítulo 4A, así hay que agradecer la información que nos puedan suministrar ustedes, y también para ello dar a conocer que tenemos una red con organizaciones de la sociedad civil que tiene reuniones periódicas, agradecer su participación, pero invitar a las organizaciones que están siguiendo esta audiencia a que también se unan a esta red y nos ayuden a ampliar el monitoreo. Y decir que hay un proceso de elecciones en Colombia que seguramente este gobierno estará dando como cuentas y rendición de los avances que haya logrado en todas las materias, pero particularmente en esta, que agradeceríamos muchísimo un suministro de información como a final del semestre que pueda también incorporarse en el informe anual de este año. Eso sería. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, y bueno, me sumo también al agradecimiento por este tono constructivo, de diálogo constructivo que ha tenido esta audiencia. La idea de estas audiencias muchas veces es facilitar esos espacios de diálogo, visibilizar situaciones y poder ayudar a encarrilar las soluciones, y creo que esta audiencia ha sido muy importante como para poder ver los esfuerzos que se están haciendo, pero al mismo tiempo los nudos que todavía faltan desatar, ¿no? Y entonces me enfoco mucho en la cuestión de las personas migrantes o de las personas en movilidad, porque también en esa visita in loco que pudimos hacer, a mí me tocó ir particularmente a Necoclí. La situación en ese momento era bastante diferente a la que encontramos hoy, pero nos llamó muchísimo la atención la dificultad en el acceso a la justicia, ¿no? De miles y miles y miles de personas que se estaban movilizando diariamente, que por supuesto esa situación no es la que ocurre hoy, pero Colombia sigue siendo un país de tránsito, y cómo facilitar el acceso a la justicia de personas que están en tránsito, que están en movilidad, ¿no? Y me preocupa que se siga advirtiendo como un obstáculo en el acceso a la justicia la cuestión migratoria o la cuestión de la documentación. Creo que hay todavía que hacer muchos esfuerzos para facilitar el acceso a la justicia, para que, por supuesto, la situación migratoria no sea ningún obstáculo y no sea una excusa para los tratantes, para facilitar el trabajo de los tratantes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay todavía mucho que hacer en el acceso a la justicia de personas que son las más vulnerables a la trata. Cuando fuimos a Necoclí, veíamos la trata, la veíamos familias en una situación de absoluta vulnerabilidad, dispuestas a cualquier cosa con tal de sobrevivir en el día, ¿no? Dispuestas a cualquier cosa con tal de poder cruzar la frontera. Veíamos mujeres, niñas, con hombres mayores colombianos, los veíamos en la calle. Era tan evidente que no se necesitaba ni un testimonio
No podíamos exigir, no se le puede exigir a una víctima declarar en ese contexto. La trata estaba ahí nomás. Me tranquiliza saber que la situación humanitaria que vimos en el 2024 no es la misma que hay ahora, pero hay una alerta que nos marca la necesidad del acceso a la justicia. Por eso esta red de diálogo que la Relatoría de Movilidad Humana está haciendo para visibilizar la trata, que es una grave violación de derechos humanos que no está bien visibilizada, y al mismo tiempo visibilizar el enorme trabajo de la sociedad civil y la necesidad de fortalecer la articulación entre la sociedad civil y los estados. También desde la Comisión Interamericana, además de facilitar la participación de las organizaciones, estamos intentando acercar a las organizaciones con las fiscalías especializadas. Muchos de nuestros países tienen fiscalías especializadas contra la trata y, sin embargo, el diálogo entre las organizaciones y las fiscalías no está fluyendo lo suficiente, ¿no? Entonces, ahí también desde los gobiernos, desde la Comisión Interamericana, tenemos que ayudar a acercar la justicia a las víctimas de trata. Y entonces, mis preguntas tienen que ver con si ustedes nos pueden ayudar a identificar los obstáculos, a ambas, ¿no? Al Estado también, los obstáculos concretos en el acceso a la justicia para las personas en movilidad, víctimas de trata, y también los obstáculos concretos para la reparación de la trata a las personas en movilidad. Dejo por acá y les paso 10 minutos a cada una de las partes para las respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las comisionadas y comisionados, también a la relatora que está aquí presente, al Estado colombiano, por supuesto. Bueno, quisiéramos iniciar por reconocemos la voluntad del Estado colombiano de seguir mejorando en este aspecto, pero un poco el llamado en nuestra intervención también es a que debemos avanzar, porque lo que está pasando es que siguen aumentando los casos. Hemos tenido un aumento importante en los últimos 3 años y sigue habiendo una brecha entre los estándares que ha marcado incluso la Corte Constitucional y la realidad que pasa en cada uno de los territorios del país. Yo quisiera empezar por responderle al comisionado sobre lo de la unidad de víctimas. Caridad Afirmativo también, como en esta estrategia de Fin Trata con Abogados Sin Fronteras y la Corporación Espacios de Mujer, hemos acompañado a personas migrantes que han sido víctimas de trata en el contexto del conflicto armado. Y lo que pasa es que con respecto a la inclusión de las víctimas de trata en el registro único de víctimas, que es el que permite la reparación, las medidas de asistencia y de satisfacción, la unidad ha argumentado la imposibilidad de demostrar que los hechos ocurrieron a raíz de dinámicas del conflicto armado y que además ha propuesto como requisito adicional la verificación del paso fronterizo regular por parte de la víctima para poder otorgarle su reconocimiento. Por supuesto, en este contexto, esto es una dificultad para el acceso a la justicia, a las medidas de las víctimas de trata, y es algo que la ley de víctimas no dice. La ley de víctimas no dice si las personas migrantes no pueden ser víctimas del conflicto armado. Entonces es como una interpretación extensiva que están haciendo de la ley, que no necesariamente está dispuesta para este tipo de medidas. Frente al resto de preguntas que han hecho las comisionadas, el tema del acceso a la justicia sigue siendo complicado en Colombia. Y sigue siendo complicado porque hay un principio, primero hay una visión de criminalización de las víctimas de trata. Es decir, las personas se acercan a los funcionarios públicos para depositar su denuncia y lo que se les responde es como si no fueran víctimas del delito de la trata, sino como si se lo hubieran buscado, como criminalizándolas también, y eso permite que las personas no se acerquen a denunciar a las instituciones. También muchos de los casos que hemos acompañado llegan directamente a las oficinas de Migración Colombia y hemos tenido casos gravísimos de exclusión y de discriminación en Migración Colombia. De hecho, una de las órdenes de la sentencia 510 de 2025 de la Corte Constitucional le dio 2 meses a Migración Colombia
para emitir un protocolo de atención que respondiera a la interseccionalidad y a las características diferenciales, por ejemplo, de las personas LGBTIQ+. Y eso fue el 12 de diciembre de 2025 y a la fecha no tenemos ese protocolo. De hecho, nadie se ha comunicado con nosotros. Entonces, siguen habiendo barreras, pese a que hay unas órdenes de la Corte Constitucional que siguen siendo muy importantes. Algo que también quería mencionar es que hay una dificultad en el tema de las cifras. En la intervención que hicimos, hay un visor nacional que se creó para visibilizar el fenómeno de la trata de personas. Y una inversión de recursos del Estado y ese visor no funciona. Ayer entramos antes de venir a esta audiencia y el visor no funciona y tiene un año menos de su lanzamiento. Entonces, las cifras que otorgamos en esta audiencia también son resultado de contar el caso a caso de las organizaciones de la sociedad civil. Y creemos que con los estándares que ha adoptado el Estado, los estándares que ya ha dado la Comisión, deberíamos tener un sistema de cifras que efectivamente responda a la situación de las víctimas de trata de personas. También quisiera resaltar, antes de darle la palabra a mi compañera, que en Colombia hay una estrategia nacional de la lucha contra la trata de personas. Es una estrategia que no se actualiza desde 2024 y se construyó hace 6 años. ¿Por qué no se ha actualizado? Han estado en algunas discusiones, pero no se ha avanzado, entonces también exhortamos al Estado colombiano que se pueda actualizar la estrategia porque el contexto ha cambiado mucho en los últimos 6 años. Y finalmente, quisiera mencionar lo que ha puesto en conocimiento el Estado colombiano sobre la ley que se está conversando en el Congreso, y es una ley que no responde adecuadamente a las necesidades y a las finalidades de la trata de personas. De hecho, hay un énfasis particular, por ejemplo, en violencias digitales, pero hay otras modalidades, otras finalidades. La captación en Colombia nos muestra el tema de la servidumbre, los trabajos forzados, la captación por medio también de redes sociales de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado con actores armados que les dan de alguna manera trabajos forzados y terminan siendo víctimas del delito. Entonces, un poco ahí también el llamado y también como en la respuesta a los comisionados es como seguir mejorando el acceso a la justicia, pero también las medidas de reparación que están disponibles en el Estado colombiano para las víctimas. Y también para responder un poco estas preguntas acerca de la movilidad humana, no solo en el acceso a la justicia, sino también en las medidas, en el acceso a la reparación, tenemos que no aplica exclusivamente a las víctimas migrantes del delito de la trata de personas, sino en general, y hay una debilidad estatal de identificar los bienes que los tratantes utilizan o se lucran de la explotación de las víctimas para ser utilizados en favor de la reparación de las víctimas. Hay mecanismos como medidas cautelares que puedan fortalecer estos procesos para embargar los bienes y se puedan eventualmente utilizar en favor de las víctimas, pero no es una realidad sistemática en los casos en la justicia penal colombiana, lo cual conlleva de que muchas reparaciones, comentábamos uno de los casos que logramos analizar, solo tuvo reparación por un salario mínimo mensual legal vigente, que para el impacto y el daño que genera el delito y la recuperación del proyecto de vida de las víctimas es irrisorio. También, y mencionaban el protocolo para la identificación de víctimas de trata de personas con un enfoque migratorio, es importante señalar que la movilidad está cambiando, el robustecimiento de las políticas migratorias de los países del norte están cambiando los perfiles de las víctimas, están cambiando las modalidades de los flujos migratorios y por lo tanto estos protocolos requieren una actualización que respondan a estas nuevas modalidades de captación de las víctimas de trata de personas que estamos viendo ya están llegando incluso a redes sociales de uso cotidiano de menores de edad, como también de personas que están buscando información para obtener mejores proyectos de vida, que es lo que estamos también intentando evidenciar en esta audiencia. Sí hay medidas hay diversos comités
y diversos protocolos en relación a la niñez en el país, pero hay una dificultad a nivel nacional y es la normalización de muchas finalidades de explotación, no solamente la explotación sexual, sino también explotación como la servidumbre. Uno de los casos y una muy buena práctica del Estado fue que un caso de servidumbre llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero evidenciamos que era una niña de una región apartada de Colombia, en donde es muy común captar niñas para el servicio, para la servidumbre doméstica, y generan estas relaciones de poder que invisibilizan el delito, en donde hay también un desconocimiento de que se está ante un delito como la trata de personas. Entonces es por eso que queremos visibilizar estas particularidades y especialmente la necesidad de mejorar las investigaciones financieras para la reparación a las víctimas de trata de personas. Muchas gracias por las respuestas. Le paso la palabra al Estado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, creo que es importante poder comprender cómo funciona el Estado frente a la persecución, prevención e investigación y judicialización del delito. Nosotros somos el Estado a cargo de la Subdirección de Gobierno. Tenemos un comité interinstitucional que responde 16 entidades del Estado. Entre esas está ICF, Migración Colombia, Cancillería. Y a su vez tenemos 32 comités departamentales de los 32 departamentos de nuestro país y en este momento más de 450 comités donde tanto los gobiernos nacionales, departamentales como municipales buscan desde sus condiciones territoriales pues todo el tema de prevención, investigación y judicialización. Y esto porque es importante, porque sí queremos evidenciar que digamos las medidas que adoptamos desde el Estado, pues buscan, digamos, de manera territorial, buscan la protección adecuada a las víctimas para la investigación y judicialización. En ese sentido, quiero comentarles que lo que hemos venido sacando como medidas de prevención es que a nosotros nos hacen alertas tempranas. ¿Qué es la alerta temprana? Es que la Defensoría nos informa cuáles son los municipios, departamentos con cifras críticas frente a los diferentes delitos, en este caso especialmente trata de personas. Nosotros como gobierno nacional lo que hacemos es que vamos a los territorios y empezamos a buscar capacitación, a reunirnos con sociedad civil y a buscar las medidas que permitan garantizar una protección efectiva a las víctimas de trata de personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué hemos venido empezando a implementar para garantizar la protección adecuada de las víctimas? Pues lo que hemos venido o querido hacer y hemos venido fortaleciendo es poder que el Estado desde nivel central pueda llegar a todos los territorios a reunirse con los gobiernos departamentales y municipales y fortalecer esas medidas de prevención, judicialización e investigación. Por otro lado, de hecho, con organizaciones de la sociedad civil, en este momento estamos haciendo la modificación de los protocolos. Lo que nos dicen de caridad afirmativo es muy cierto. Digamos que tenemos protocolos que en este momento no se están digamos que no están teniendo en cuenta todas las modificaciones o todas las conductas actuales del delito de trata. Actualmente estamos cambiando esos protocolos. Entonces los protocolos están teniendo en cuenta las condiciones digitales, están teniendo en cuenta las redes sociales, estamos tratando de hacer articulación con el Ministerio de las TIC, que es el de Telecomunicaciones y de la Información de Colombia, buscando que poder acercarnos a todas las redes sociales, a todas las plataformas digitales y buscar desde ese contenido también hacer prevención del delito de trata, ¿sí? Lo segundo es que el protocolo frente a niños, niñas y adolescentes, frente a las preguntas, pues la medida que estamos haciendo es modificando el protocolo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que pueda tener en cuenta las diferentes condiciones y afectaciones de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de la población que se encuentra en mayor vulnerabilidad por estrato socioeconómico, por condiciones territoriales, entre otras. Eso se está haciendo. Y el protocolo, también estamos haciendo la modificación del protocolo
con una organización de la sociedad civil que creo que conocen, que es Renacer, y este protocolo está cambiándose frente a las modalidades y condiciones actuales de la migración en Colombia. Eso lo estamos haciendo, por supuesto, con Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia. Entonces, ¿qué ha venido haciendo? Claro, lo que hemos venido haciendo es un avance significativo en buscar, primero, entender cómo el delito de trata realmente ha ido evolucionando y cómo la captación ha ido evolucionando para nosotros tomar las medidas necesarias frente a la prevención, la implementación de protocolos y poder llegar a los funcionarios directos, capacitarlos. Entonces, ¿qué medidas estamos tocando? Más allá de actualizar los protocolos, la ley y actualizar el Código Penal, es poder llegar a capacitar a los funcionarios públicos de las diferentes entidades en qué es la trata de personas y cómo debemos identificarla, prevenirla, pero también hacer una atención integral que no vulnere derechos a las víctimas que llegan a las entidades, ¿sí? Eso creo que es importante y es algo que se ha venido tocando. ¿Por qué? Porque realmente lo que se ha tenido o se ha evidenciado es que en algunos departamentos, municipios, algunas autoridades, de hecho de orden nacional también, no tienen o no comprenden el delito y por lo tanto no pueden hacer una activación o una protección adecuada. Hemos venido capacitando y UNODC, por ejemplo, en uno de los componentes que tenemos con el convenio con UNODC firmado el año pasado, pues se ha evidenciado la capacitación a los fiscales, a los jueces para la judicialización y la investigación, pero también por otro lado la capacitación a todos los miembros, a todos los funcionarios públicos, contratistas del Estado colombiano para que puedan identificar y puedan entender y atender a las víctimas de trata de manera integral sin que se afecten sus derechos. Frente a todo el tema de reclutamiento, yo quiero aclarar una parte acá. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia es un delito autónomo aparte de la trata de personas. Es decir, sin embargo, que hemos venido evidenciando que si bien son delitos autónomos la trata de personas y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, tenemos que tener en cuenta que hay delitos conexos que nos conllevan a determinar que tenemos como Ministerio del Interior y cabezas de la protección y de la trata de personas, a determinar en qué contextos y en qué medidas esos delitos autónomos entran a ser parte de las investigaciones y procesos que tenemos que adelantar como trata. Y eso hemos venido trabajándolo, hemos venido identificando cuáles delitos autónomos cuando estamos viendo que la explotación sexual, que en algunos casos ya la retención o el reclutamiento no es para realmente realizar actividades de guerra, sino, por ejemplo, un reclutamiento para actividad sexual, para matrimonio servir, para actividades de cuidado que también tienen que ver con todo el tema de trabajo activo, servicios forzados en esto. Entonces estamos haciendo ese análisis de la articulación y la conexidad entre los dos delitos, pero dejando claridad de que por supuesto el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes tiene un proceso, tiene unos fiscales especializados, tiene unas activaciones adecuadas para la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes dentro del territorio colombiano. Frente a mirar todo el tema de movilidad humana, como bien lo decía, realmente en Colombia somos un país de paso, pero también tenemos unas condiciones fronterizas bastante específicas. Parte de nuestras fronteras tienen población indígena que no reconoce las fronteras, ¿cierto? Y eso también ha hecho que nosotros tengamos que reunirnos con nuestras poblaciones indígenas, capacitarlos e informarles frente a las medidas de protección, rutas de atención y protección, pero segundo, ha hecho que nosotros, de la mano de la Cancillería, podamos llegar a empezar a hacer acuerdos bilaterales con diferentes países fronterizos. Tenemos con Panamá, estamos en la reactivación con Panamá para mirar todo lo de nuestro, todo lo de la selva, se me olvidó. El Darién, gracias, sobre el Darién. Estamos con Panamá en la reactivación para buscar la protección, no solamente de los nacionales, sino también de diferentes nacionalidades que están utilizando el Darién como forma para poder ingresar a Panamá. También tenemos con Ecuador, que de hecho
Abogados Sin Frontera Canadá nos apoya en el abordaje y en el fortalecimiento tanto de Ecuador y de Colombia en nuestras fronteras. Estamos sacando protocolos y rutas de atención en frontera que nos permita identificar a las víctimas, pero darles una protección adecuada. En el tema de toda la asistencia mediata e inmediata, nosotros en este momento tenemos, como les digo, todo un proyecto y un convenio con la UNODC donde les damos asistencia mediata e inmediata, les hacemos traslado, hospedaje, les garantizamos alimentación, asistencia en salud a las víctimas de manera articulada. Estamos haciendo todo el tema de traer nuestros connacionales que son víctimas de trata. Entonces, digamos que estamos haciendo una articulación más fuerte, más robusta. Por otro lado, lo que nos decían frente a la actualización que tenemos en el tema de nuestra ruta, la actualización de nuestra estrategia, perdón, sí. Actualmente ya estamos, UNODC, hicimos la actualización con las entidades del Estado, ya vamos a pasar en la segunda fase porque nos vamos a reunir y vamos a citar a todas las organizaciones de la sociedad civil. Estábamos también conversando con víctimas para hacer esta actualización y estamos esperando que en este primer trimestre la actualización de la estrategia ya salga, donde se tengan en cuenta los diferentes ejes. Y ahí te respondo la pregunta, José Luis, frente a todo el tema de las recomendaciones para integrar las medidas de protección en mayores riesgos. Ahí vamos a tomar, si bien esta estrategia tiene 6 puntos, vamos a abrir una para que se tengan en cuenta las condiciones frente a la recomendación que nos dan y vamos a buscar fortalecer esas capacidades. Entonces, digamos que el Estado colombiano se ha venido fortaleciendo y entendiendo las necesidades. Frente al acceso a la justicia, ya sé que se me acabó el tiempo, pero frente al acceso a la justicia en Colombia, el acceso a la justicia sin tener en cuenta las condiciones de regularización, digamos que es un derecho fundamental. Y como un derecho fundamental, todas las personas que están en el territorio colombiano tienen derecho a acceso a la justicia. Y desde este punto de vista estamos empezando a fortalecer las capacidades de nuestra rama judicial, de nuestros fiscales y de nuestros abogados para que comprendan la necesidad de atender de manera adecuada a las víctimas y poder hacer los reportes adecuados frente a estas condiciones. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por esta audiencia. Como decía la comisionada Payá, estamos frente a una violación muy compleja de derechos humanos que requiere estas posturas tan comprometidas y tan enérgicas de la sociedad civil, pero también estos esfuerzos que está llevando adelante el Estado. Creo que Colombia tiene una oportunidad que no debería desaprovechar. Tiene un informe de la Comisión Interamericana con recomendaciones muy claras, tiene un informe de la relatora especial que también ha hecho aportes muy claros, tiene una sociedad civil muy comprometida, muy informada, que puede dar aportes muy importantes. Estamos para colaborar y agradecemos mucho el tono de esta conversación, de este diálogo. Creo que es fundamental para poder avanzar en esta temática. Cierro la audiencia y les agradezco a todos y todas. Buenos días.